el marxismo. Usted usó una expresión, don Rafael, que a mí me llamó mucho la atención y que yo comparto, y decía que la izquierda nuestra es haragana para estudiar la historia nuestra. Sumamente perezosa. Para adentrarse en el conocimiento de nuestro pasado y de ver el trabajo, la labor y el ejemplo de nuestro prohombre. Y de nuestras mujeres, Sí, por no. supuesto. Sí, sí. Y entonces esto me llama mucho la atención porque efectivamente dirigentes de la izquierda y algunos militantes niegan el pensamiento de Duarte. Y hay quienes han dicho, Duarte no me representa. El día pasado la multitud, ese movimiento de jóvenes, me invitó a conversar sobre el pensamiento revolucionario de Juan Pablo Duarte. Y allí asistió uno de los principales ecologistas del país y un hombre que se autodenomina de izquierda. Sí. Y entabló conmigo una conversación contrapuesta, ¿no? En vías contrarias teníamos las ideas. Una controversia y dijo, amistosa. a mí Duarte no me representa. Rafael, yo quisiera una reflexión suya sobre este aspecto porque esa expresión de que la izquierda es haragana para conocer, para adentrarse en el conocimiento del pasado, quisiera que me amplíe un poco más sobre No, pero esto. eso está a la vista. Nada más hay que ver el léxico de los dirigentes de izquierda, sus escritos, rara vez hacen una referencia a la historia. Bueno, hay una frase hecha, y siguiendo los ideales de Duarte, Luperón, Manolo y el coronel Camaño, pero de ahí no pasan. Ellos no tienen una disposición a estudiar la historia. Bueno, cuando aquí se desató un debate teórico intensísimo y enriquecedor, especialmente después de la Guerra de Abril, aquí sí los militantes se sabían de memoria la historia de la Revolución Rusa, sus personajes, sus detalles, todo. La historia de la Revolución China, de arriba abajo. Entonces, la historia dominicana, que es sumamente rica, que deja lecciones, no solo de heroísmo y de valor y de personajes que sirven de fuente de inspiración, sino también de acontecimientos que nos sirven de enseñanza. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo para mí que la generación de nuevos militantes, de los jóvenes militantes, el conocimiento que tienen de estos temas que estamos tratando es sumamente precario. Y cuando usted le habla de esto, parecería que le está hablando de una cosa que pasó hace 200 años, que se quedan en el limbo. Entonces, eso es una cosa sumamente grave, porque usted no puede fíjese en Cuba, la continuidad que hay, la educación que hay. Para poner el caso de Cuba, ni siquiera Chávez, que es más reciente, la educación que hay en Cuba acerca de la historia, el vínculo. Ellos dicen que la de ellos es una sola revolución, la de Agramonte, la de Martí, la de Maceo. Empezó allá el 10 de octubre de 1868. ¿Usted me entiende? Y aquí la nuestra hay que entenderla que empezó el 16 de julio de 1838. Cuando se fundó la Estamos Trinitaria. conversando en Voz para el Cambio con el amigo, con el hermano, y para mí con el camarada, con el maestro Rafael Chalhú Mejía. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida porque hay que profundizar en este análisis del pensamiento, la obra, la acción y el ejemplo de Manolo Tavares Justo en el marco del 50 aniversario de su asesinato y en el marco también del bicentenario del natalicio del padre de la patria, don Juan Pablo Duarte. Vamos arriba, señor director. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en Voz para el Cambio conversando con Rafael Chalhú Mejía a propósito del tema Manolo Tavares Justo. Recuerdo, Rafael, que en el 2003 fuimos a Las Manaclas para conmemorar el 40 aniversario del asesinato de Manolo Tavares Justo. Y tenemos ahí en el control algunas imágenes con audio incluso de esta actividad. Un resumen muy breve en el marco del 40 aniversario. Yo todavía estaba joven y subí a Las Manaclas, un frío infernal. A ver, control, si podemos pasar el video. Una cantidad inmensa de jóvenes estuvo presente allí. Si tiene audio, lo puede pasar para acá. La figura de Manolo, que nos llama, que nos sentimos convocados cuando se nos habló de tomar la senda de Manolo, de rendir homenaje a lo que fue esta gesta y esta guerrilla que encarnó los ideales de una época que siguen siendo absolutamente válidos y que fue una muestra coherente de esa generación política. Aquí están participando delegaciones de todas las regiones del país. Y ello es una muestra del respeto y del cariño que aún las nuevas generaciones sienten por Manolo. Pero además vinieron representando a esos guerrilleros que muchos dominicanos no conocen y que murieron en las diferentes cordilleras de nuestro país defendiendo la dignidad y la soberanía mancillada. Y la lucha siguió, ha seguido y seguirá, porque hoy aquí, señores, es muy satisfactorio ver que el 85% de la población que está aquí es joven. Y pienso que vinieron a comprometerse, a darle continuidad a la lucha de esos héroes de la patria. Así como Minerva y Manolo empuñaron las banderas de los hombres de la raza inmortal y no la dejaron perecer. Asimismo, esta generación debe saber que tiene el compromiso de empuñar las banderas y continuar esa lucha. Manolo tuvo la virtud de saber interpretar el momento histórico, saber levantar la bandera que unificaba a todos los sectores del país. Y empuñando esa bandera, encabezó la lucha de nuestro pueblo
que no ha concluido todavía. Porque el pensamiento, porque los objetivos que le dieron lugar a las guerrillas está vigente. Y ustedes, jóvenes, son responsables de que así como Manolo empuñó la bandera de los sobrevivientes de la raza inmortal del 59, ustedes tienen esa responsabilidad. Lo que hemos sobrevivido y hemos querido que esa lucha se conozca, que esa lucha tenga continuadores. Estamos aquí, pero no estaremos siempre. Y por eso nosotros tenemos tanta confianza de que esa lucha culminará victoriosa, porque hoy, más que nunca, es necesario levantar el ideario de Manolo. Hoy, cuando el injerencismo avergüenza a los verdaderos dominicanos, cuando vemos que vienen de Estados Unidos funcionarios a trazarnos políticas. Don Rafael, ahí veíamos imágenes de la conmemoración del 40 aniversario del asesinato de Manolo Tavares Justo, y oímos en audio ahí a Quisqueya Lora, la hija del gran revolucionario, el artista Silvano Lora, y la voz de don Iván Rodríguez y Pilier. Sí. Yo quisiera una opinión de Rafael Chalhú Mejía sobre esa personalidad del mundo revolucionario dominicano y latinoamericano que es don Iván Rodríguez. ¿Qué opinión le merece? La mejor opinión. Iván es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de rectitud, un hombre íntegro, a carta cabal. Yo, entre las cosas buenas que me han pasado en la vida, es haber conocido a Iván y haber mantenido con él una relación personal tan buena a lo largo de los años. Lo conocí antes de la guerrilla del 63, va a ser 50 años ya. Nos tratamos, aunque por momentos breves, después de la guerra de abril, en el 14 de junio, estuvimos juntos en China, en la República Popular China, en un curso que se nos impartió allá durante meses en la Academia Político-Militar de Nankín. Mantuvimos una relación sumamente fraternal allá en China, luego aquí en el país por igual, y aunque hemos militado en agrupaciones distintas, después de la desintegración del 14 de junio, que vino aquella dispersión, que es una de las malas consecuencias que trajo la muerte de Manolo y la desintegración de ese partido, a pesar de haber militado, de nunca haber militado en la misma organización, hemos mantenido una relación de mucho respeto, de mucha fraternidad, de hermandad, puede decirse. Tanto él como su esposa Miriam, y yo y mi esposa Dulce, de modo que ha sido yo tengo la mejor opinión de Iván y le deseo mucha salud. Don Iván es una referencia necesaria hoy para esa juventud. Necesaria, no, indispensable. Indispensable. Pienso que en Iván hay un ejemplo de persistencia, de una actitud infatigable, porque hay que ver cuántos de esos jóvenes que andan hoy en la calle luchando, y hay que admirarlo, a la edad de Iván van a seguir haciendo lo que hace Iván todavía. Don Rafael, en el marco de este 50 aniversario, si para el 40 aniversario subimos a las Manaclas e hicimos un gran acto, ahí veíamos centenares de jóvenes, sí, que subieron a las Manaclas. Yo iba a decir que subimos, yo estuve allí, pero bueno, no tan joven, ya yo tenía 43 años cuando fuimos ahí a las Manaclas, y ahora en el marco del 50 aniversario asumo que ustedes que estuvieron con Manolo estarán a la cabeza coordinando una conmemoración, digamos que en grande, como se merece el pensamiento, la imagen, la trascendencia de Manolo Tavares Justo. Y volveremos a la Manacla. Vamos a ver si la salud me lo permite, porque yo tengo problemas con la altura ya. De todas maneras, yo pienso que hay que hacer una conmemoración en grande,
para la sociedad, dentro de la sociedad, salir del marco de las pequeñas agrupaciones y hacer una conmemoración como Manolo y su ejemplo se lo merecen. La consigna de la liberación nacional que Manolo enarboló tiene vigencia, sigue siendo válida. La lucha por una verdadera democracia, porque lo que Manolo quiso como democracia no es esto que tenemos hoy, sigue siendo válida. La lucha contra la desigualdad social sigue siendo válida. La lucha por la redención de los pobres sigue siendo válida. Es decir, la herencia de Manolo está ahí. Lo que hay que hacer es, pero fíjese qué cosa más concreta y más específica. Manolo y el 14 de junio reivindicaban el programa mínimo de los héroes de junio del 59, que en uno de sus primeros acápites que planteaba la realización de elecciones para una asamblea constituyente que elaborara una constitución democrática. Y todavía sigue siendo una demanda. Y entonces, fíjese lo vigente que está el pensamiento y el ideal de Manolo. Entonces pienso que hay que rendirle tributo a Manolo y sus compañeros. Cuando se habla de Manolo se está hablando de una generación, se sobreentiende, rendirle tributo levantando esa herencia, y para eso hay que hacer una conmemoración en grande. Hoy más que nunca se necesita. Ellos fueron un ejemplo de lo que es el político que se integra en la lucha política con vocación de servicio, no para enriquecerse, y eso tiene una validez enorme hoy cuando tantos políticos no pueden ni siquiera explicar el origen de la fortuna que exhiben a los ojos de un pueblo empobrecido como este. ¿Cómo se coordinará esta conmemoración? Porque hay una fundación por ahí, pero además hay decenas de compañeros de Manolo que no hacen parte de aquella fundación. Ahí yo soy de la fundación Manolo Tavares, pero eso se ha ido como sectarizando. Yo pienso que hay que buscar una cosa más grande. Es más, por ahí está Don Iván, Luis Gómez Pérez, Fidelio Desparadel, Chaljú, Modesto, y Bacho, Arnulfo Reyes, Bacho, que el Bacho, el más infatigable, es decir, de todos nosotros. Hay 10, 15 o 20, 30. A veces a mí me ¿Cómo da... coordinar, cómo convocar para hacer una celebración en grande? A veces a mí me da casi vergüenza cuando veo que al Bacho lo dejamos solo. El Bacho es incansable, siempre tiene algo emprendedor y de una actitud muy combativa. Esto hay que buscar una forma de que se integren los esfuerzos, porque el colmo, lo peor que puede pasar es que cada quien haga su conmemoración por separado. Yo pienso que algo surgirá, y al menos yo personalmente, y perdóname compañero Alfonso, vamos a hablar del libro suyo a propósito de Manolo, el 50 aniversario, un trabajo titulado así mismo, Manolo 50 años después, en el que yo intento hacer un análisis de aquella experiencia, del ejemplo de Manolo, de las consecuencias que trajo para el rumbo que ha tomado la sociedad, la desaparición de ese líder insustituido todavía, y la desintegración de aquella fuerza política que fue el 14 de junio, cómo esa pequeña burguesía revolucionaria se dispersó irremediablemente hasta la fecha, cómo aquel liderazgo se perdió, y entonces se acentuó la tendencia a la dispersión, a la división, al fraccionalismo, a la atomización que hoy debilita al movimiento de izquierda, porque la cantidad de pequeños grupos es tan grande que se me pusieron los cabellos blancos luchando aquí adentro, no sé cuántos grupos existen ya. No alcanzo a contarlo, no tengo idea. Donde quiera me sale un jefe, donde quiera me sale una entidad, una sigla. Y entonces pienso que la desaparición de Manolo fue un factor por eso el imperialismo se interesó tanto en matarlo. Por eso el imperialismo se interesó tanto en matarlo, y por eso estaba sellada la sentencia de muerte donde quiera que lo encontraran. Por eso lo provocaron, para que se fuera a la montaña. Y hay que ver con qué saña cumplieron ese designio. Y entonces yo pienso que hay que buscar la forma de rendirle ese tributo, pero de manera unitaria. Rafael, ¿será necesario llevar a las aulas, al sistema educativo formal, en nuestro texto, el conocimiento de estos hombres, de estos hechos? Porque parecería que a quienes dirigen el sistema educativo dominicano no le interesa, y quizás ni le conviene,
que el ejemplo de Manolo, de Camaño, de Mamatingó, de Orlando Martínez, de Henry Segarra Santos no sea conocido en el sistema educativo formal? Eso ha sido muy ¿O es que difícil. se quiere borrar la memoria? Eso ha sido tan difícil en este país, porque es que las clases dominantes quisieran que el pueblo no tuviera memoria, que no tuviera historia, que no la conociera nunca. Que así entonces cada lucha tiene que empezar de nuevo. El pueblo entonces no tiene, fíjese lo que dijo ese ecologista, que Duarte no lo representa. Entonces Duarte no es un referente para él. ¿Quién es su referente? Santana, Báez, Balaguer. Bueno, entonces la pretensión de la clase, hubo un teórico de la clase dominante que dijo, que proclamó el fin de la historia. El fin de la historia, el título de un libro. No, el pueblo tiene que recuperar su propia historia. Aquí perdimos esa batalla por la memoria histórica. Hasta el momento la hemos perdido, y a quien se le rinde tributo y el modelo para el quehacer político y para el ejercicio de la actividad estatal, en vez de ser Manolo, que fue un dechado de dignidad y de honra, es Balaguer. Entonces él sigue siendo Balaguer, sigue siendo, como se dice ahora, el paradigma, él sigue siendo el ejemplo, él sigue siendo el ícono, y esa es una tergiversación de la verdad histórica, y a las fuerzas democráticas y progresistas le corresponde como deber ineludible librar la lucha en ese campo, en el campo de la recuperación de la memoria histórica. Y qué mejores fechas que las que estamos, las que se aproximan, como el bicentenario de Duarte, la conmemoración de la restauración, que va a cumplir 150 años, el 50 aniversario de la guerrilla del 63, el 50 aniversario de la muerte de Manolo. El sistema educativo dominicano tiene que cambiar, y mire que yo mismo debo decir que tengo razones para agradecer por lo menos el hecho de que el Ministerio de Educación, bajo esta rectoría, bajo la dirección de la licenciada Josefina Pimentel, haya reeditado una de mis obras, el Diccionario Biográfico de los Restauradores, que fue incorporado junto a otro libro de historia que yo escribí llamado La Guerra de los 6 años. Fue incorporado al patrimonio bibliográfico del ministerio y lo editaron. Pero ese paso, que yo agradezco y que me siento muy honrado con eso, es apenas un grano de arena. En cuanto a lo de Manolo, yo pienso que ahí está todo por hacer. La juventud conoce muy poco eso, el estudiantado mucho menos. Y es bueno que se sepa que sin afincarse en esas raíces, la República Dominicana no tiene porvenir. Rafael Chalhú Mejía, hay un tema interesante. Todas estas cosas pasan en el devenir de nuestra historia y como que quedan relegadas en el polvo de los años y de los siglos. Se comete un crimen contra Manolo, contra otros patriotas, contra Camaño, y las cosas quedan ahí. Sin embargo, en otras latitudes, aquí mismo en el continente, en Argentina, verdugos de la democracia y de los derechos humanos, caso Jorge Videla, un presidente militar que tuvo Argentina en los años 80 del siglo pasado, donde se cometieron hechos atroces contra seres humanos, hoy están presos. En Chile se inicia un proceso contra los asesinos de un artista, de Víctor Jara. Es decir, el brazo de la justicia en un momento puede extenderse en los años y ser aplicada. Aquí hay un caso muy específico, el de Orlando Martínez, que al fin una parte de los asesinos, por lo menos los materiales, pudieron ser alcanzados por el brazo de la justicia. Esto gracias al esfuerzo de los familiares y de Narciso Isa Conde, que mantuvieron en firme el reclamo de justicia. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos de reflujo, ellos mantuvieron esa antorcha de reclamo de justicia. Y al fin hubo un espacio para justicia. Hace poco, los familiares de Francisco Alberto Camaño Deñó, con su hijo Francia a la cabeza, han dicho
Vamos a reclamar justicia contra los asesinos, porque el asesinato de Camaño fue un crimen de odio, no solo político, porque lo agarran herido, lo mantienen vivo 6 horas y están esperando órdenes. Después lo asesinan y además de asesinarlo, lo descuartizan y mandan a incinerar su cuerpo en un acto de odio, de venganza, de sadismo. Pero el caso de Manolo, él se entregó y lo asesinaron. Y repito por tercera vez en este espacio, por segunda vez en este espacio, pero también lo comenté el lunes pasado, que su cuerpo fue objeto de una aplicación de método sádico, porque me contaba don Iván Rodríguez que su cuerpo con una bayoneta fue rasgado unas 50 veces. Es decir, se ensañaron contra Manolo, contra su pensamiento, contra su obra y contra su cuerpo físico. He visto una declaración suya, ya que se repite, de que Manolo fue asesinado por Ramiro Matos González. Y lo vi hoy en la internet temprano, que andaba buscando cosas, porque bajó herido Cordero Michel, un historiador nuestro muy bueno, un hombre de la patria, y le decía, parece que a Ramiro Matos, que Manolo se iba a entregar. Aunque se entregue, será asesinado. Rafael, ¿habrá la posibilidad y la necesidad de que reclamemos justicia contra el crimen horrendo de Manolo Tavares Justo? He grabado, ¿verdad? Sí. Antes de seguir, déjeme orinar. Nos tenemos que terminar porque nos queda poco tiempo. Correctamente. Fíjese una cosa, el periodista, y no sale esto que estamos diciendo. Sí, todo sale. Bien, pero va a salir entonces lo que yo dije. Claro, todo. Bien. No, pero yo digo este diálogo que estamos teniendo. Todo va a salir. Oh, Dios mío. Esto es en vivo. Bien. No, el periodista no sé de dónde sacó esa declaración. Y yo, en honor a la verdad y a la precisión, debo decir lo siguiente. Yo no dije que Ramiro Matos había fusilado a Manolo. Yo narré la historia que Emilio Cordero cuenta en mi libro La guerrilla del decoro. Emilio Cordero dice que él le dijo al capitán Ramiro Matos en ese momento que Manolo venía a entregarse, que Ramiro le dijo, vamos a ver lo que se hace, y que los soldados dijeron, hay que matarlo aunque venga con bandera blanca. Es decir, la afirmación, que no sé dónde el periodista la sacó, de que yo digo que Ramiro Matos fusiló a Manolo, no corresponde a lo que yo dije. Él era el jefe de las tropas, eso sí, pero ya el hecho material en sí, yo no puedo atribuírselo a él, y lo estoy diciendo con responsabilidad, porque no tengo elemento de juicio para decirlo. Él sí era el comandante de las tropas, él sí era el jefe de los soldados o de los oficiales subalternos que le dieron muerte a Manolo, y esa es la verdad. Eso es lo que, sobre todo porque me baso en el testimonio de Emilio Cordero. Ahora bien, eso sí merece una investigación y procesarse a todo el que estaba envuelto en eso. Lo que pasa es una cosa aquí, Alfonso. Este es un país donde la justicia es una burla. Cuanto más se habla de la modernización de la justicia, más se vulnera el verdadero sentido de la justicia. ¿Qué pasa con los criminales de la Mirabal? Que pasan unas pequeñas vacaciones en la cárcel y luego se le abren las puertas y se van, algunos de ellos para seguir matando y para seguir oprimiendo gente. Manota estaba ahí en la fábrica de cemento capando y señalando, que fue uno de los peores asesinos del CIN. ¿Qué ocurre? Aquí fue jefe de la policía Robinson Breagaró, por ejemplo, sí, que fue agente del CIN, y Paulino Reyes de León, por ejemplo, un hombre con un historial de represión y, bueno, increíble, jefe de la policía por el Partido del Cambio, por el propio Partido Revolucionario Dominicano, que luego entonces ese mismo jefe de la policía le caía a palo a los propios PRDistas. De manera que cuando se habla de justicia aquí, hay que tomar en cuenta la diferencia en la capacidad de presión y la
capacidad de exigencia de una sociedad como la sociedad argentina y la de Chile, que hasta el propio Pinochet fue apresado por el juez Garzón debido al deseo de justicia del pueblo chileno. Ese ejemplo de la madre de la Plaza de Mayo en Argentina, eso aquí como que es tan difícil organizar eso. Entonces yo no estoy muy optimista en cuanto a la